Saber que se sabe lo que se sabe y que lo que no se sabe, no se sabe, he ahí el verdadero saber. Frase del filósofo Confucio. Familia muy, pero muy buenas, es para mí un gusto darles la bienvenida nuevamente a este su programa Hablemos de Reciclaje. Un programa que es realizado gracias a la articulación que se tiene entre el canal de televisión comunitario San Vicente Televisión y la Junta de Recicladores de San Vicente, Juresambi. Hablemos de Reciclaje es un programa comunitario que busca crear conciencia hacia la comunidad en relación a cómo es que se deben separar los residuos desde nuestros hogares. Técnicamente se conoce como separación en la fuente. A lo largo de nuestros programas hemos estado hablando sobre la importancia de vincular a toda la comunidad como actor de esta actividad, toda vez que todos somos generadores. Y en esa dinámica, entonces, de lo que se trata es de poder ponerle la cara humana a la actividad de reciclaje, para que toda la comunidad vea al reciclador de oficio no como un número más, no como una cifra más, no como una estadística más, sino que lo vea como el padre, como la madre, como el hermano, como el hijo, como el tío, como ese familiar que también siente, como ese familiar que también necesita, como esa persona que en su parte psicológica necesita ser motivado, necesita ser retribuido para que de esa manera no decline en su aspiración de seguir avanzando, fortaleciéndose y creciendo en relación a la actividad que está desarrollando. A medida que nosotros trabajamos en una empresa, siempre queremos que se nos tengan en cuenta de acuerdo a nuestro desempeño y a nuestra vocación de servicio en relación a nuestra actividad por la cual nos pagan. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ir ascendiendo, subir de rango, pasar de operativo a administrativo, pasar de administrativo a gerencial y así sucesivamente hasta que de pronto la vida nos sonría y podamos de pronto nosotros empezar nuestro propio emprendimiento. Y nos apoyamos justamente en esa actividad que desarrollamos como empleado para podernos catapultar. Eso que a hoy muchos de los empleados pueden tener como posibilidad es lo que a hoy los recicladores también lo pueden hacer. Pero para ello se necesita entender realmente cómo funciona, en este caso, todo el marco jurídico legal que ampara a los recicladores de oficio de Colombia. Por eso el día de hoy el tema de conversación va a ser justamente ese. Poderles contar a ustedes un poco acerca de todo ese marco normativo, acerca de derechos, de deberes que tienen no solamente los recicladores, sino la comunidad y no menos importante, las autoridades municipales, para que de esa manera, ya contextualizados en esa materia, podamos entonces entender el porqué de estas iniciativas, el porqué de estas campañas, el porqué de la importancia que tú, desde tu hogar, empieces a participar activamente en el manejo adecuado de los residuos sólidos. Los recicladores a lo largo de su historia han tenido que pasar por muchísimas vicisitudes, por muchísimas dificultades, estigmatización, discriminación, y justamente por esa misma manera en que se veía a los recicladores muchos años atrás, ocurrió un evento lamentable, catastrófico, que marcó un punto de partida, un punto de inflexión en relación a cómo se veían los recicladores antes de ese evento y después de ese evento. Quiero referirme enfáticamente a lo que sucedió en la Universidad del Atlántico, si mi memoria no me falla, en donde una articulación maquiavélica, maléfica, entre autoridades y algunos miembros que se decían ser de medicina, llevó a que se sometieran a torturas y a asesinatos a la población recicladora de ese lugar. A partir de allí se toma ese evento como motivo para conmemorar el Día del Reciclador, ya que fue la población que sufrió ese embate de la violencia, de la inconsciencia de unas personas que al ver una población desprotegida, al ver una población desvalida, vulnerable, que nadie les daba cobijo, vieron en esa oportunidad para ellos poder hacer todo lo que en su mentalidad negra y diabólica hicieron con ellos. Los asesinaron para hacer pruebas científicas y poder dar un resultado a otro nivel.
A partir de allí se empieza todo un movimiento comunitario de la población recicladora para exigir derechos. Derechos que a hoy ya se constituyen en esos derechos adquiridos y que la Corte Constitucional los ampara. Y hablaremos hoy específicamente del decreto 596 del 2016, del decreto 1381 del 2024, que son los más contemporáneos y que abarcan en sí mismo dentro de su estructura todo el componente de derechos y deberes por y para los recicladores de oficio. En vista de todo este tipo de situaciones, entonces se empiezan desde las autoridades a dictaminar cuáles son los requerimientos que deben cumplir todos los recicladores de oficio para ser tenidos en cuenta por la institucionalidad. Y es allí donde se sugiere entonces de que se empiece todo el proceso de formalización a través de cooperativas, asociaciones y demás grupos organizados que les permitiera recabar información en relación a cómo era la forma de vivir de los recicladores, poderlos caracterizar y de esa manera poderlos vincular a toda la oferta institucional que ha existido en Colombia para los grupos organizados. Como quiera que todas las comunidades buscamos la manera de canalizar recursos para nuestro beneficio. Como por ponerles un ejemplo, para eso existen las juntas de acción comunal. Las juntas de acción comunal, como su nombre lo indica, es cuando hay una juntanza de 5, 10, 15 o 20 habitantes de un sector, se organizan, reciben su personería jurídica y a partir de allí, con su trabajo y esfuerzo, empiezan a postularse a proyectos productivos de la nación, del departamento o del municipio para poder lograr un desarrollo de su entorno más cercano, de su vereda, de su barrio, de su pueblo. Pues de la misma manera se empezó a legislar para los recicladores de oficio. No solamente porque era necesario apoyarlos para que tuvieran esa cobertura, sino porque también ellos eventualmente están haciendo una labor que no hace todo el mundo, y es vincularse al esquema de aseo del territorio. A ver, si nosotros tenemos empresas de aseo que tienen un vehículo recolector y van por las calles colectando el material no aprovechable y se lo llevan para un relleno sanitario, pues la Corte Constitucional, dentro de su competencia y sabiduría, dedujo: ok, si los recicladores de oficio se organizan y los apoyamos, vamos a tener dos ventajas muy grandes. La primera, evitar la disposición final a cielo abierto o en suelo. Con ello lograremos alargar la vida útil del relleno sanitario. Y dos, el componente social. Ese componente social habla de que al promover la cultura del reciclaje, al promover la formalización de los recicladores, pues entonces esa cultura del reciclaje le va a proveer de mayor cantidad de material aprovechable a los recicladores, los cuales van a poderlo comercializar y obtener un mejor rédito por esa comercialización. Sumado a ello, cuando ya estos recicladores se han formalizado y se han inscrito ante la Superintendencia de Servicios Públicos, entonces ya entran a configurarse como una empresa prestadora del servicio de aseo. Y por esa razón, el Estado, a través de la administración municipal, le entrega algo que se llama la tarifa por aprovechamiento. Diego, ¿qué quiere decir eso entonces? Muy simple. La tarifa de aprovechamiento es literalmente el sueldo, el salario que reciben los recicladores por hacer esa labor. El salario de los recicladores a hoy es el kilo de cartón que venden, es el kilo de chatarra que venden, el kilo de plástico que venden y así sucesivamente. Les voy a contar algo. Resulta de que hace unos 15 días para acá empecé a hablar con la comunidad de la vereda Las Hojas del municipio de San Vicente Ferrer, y ellos me manifestaban la preocupación porque tienen muy interiorizado la importancia del reciclaje para la sostenibilidad ambiental del territorio, pero me decían que desafortunadamente todo ese material se estaba yendo junto con los no aprovechables, porque no había quien de manera ordenada, profesional, hiciera esa recolección. Pues venga, ¿qué dije yo? Ok, yo lo hago. Entonces fui y hablé con la comunidad y dije: yo me encargaré de pasar todos los lunes y colectar el material. Ese ejercicio era muy importante hacerlo por varias razones. La primera, para demostrarle a una comunidad que no está sola, para demostrarle a una comunidad de que esa necesidad imperiosa de ayudar al cuidado del medio ambiente sí tenía quien la acompañara, sí tenía quien la respaldara. Por eso lo hice. Segundo, hemos venido diciéndolo,
no hay nada más bacano, no hay nada más chévere que yo poderme poner en los zapatos del otro para conocer su dificultad, para poder interiorizar realmente cuál es esa problemática que está viviendo y de esa manera ya no quedarme con lo que me contaron, sino con lo que yo experimenté. Porque ya cuando yo experimento algo, significa de que he creado conciencia. Y como lo decíamos anteriormente, conciencia significa conocimiento adquirido. Y para uno adquirir conocimiento debe experimentar, o sea, aplicar ciencia, ¿verdad? Entonces, cuando nos ponemos a analizar todo este compendio de términos que he utilizado, entendemos por qué es importante participar de una actividad para crear conciencia. Después de que colecto ese material, me lo llevo para el lugar donde yo vivo, porque no tenemos una ECA en San Vicente, y empiezo a clasificarlo. Muchachos, ustedes no se alcanzan a imaginar realmente lo tedioso que es eso. Porque si bien en nuestros hogares nosotros en un solo costalito echamos vidrio, cartón, plástico y metal, ¿sabe qué le toca hacer al reciclador? Empezar a separar el plástico, y el plástico se compone de botellas de agua, botellas de gaseosa, botellas de límpido, botellas donde viene el soflán, todo lo que tenga un componente plástico. Pero esos tarros, los tarros del aceite y demás, van separados de las bolsas plásticas, ¿verdad? Entonces ya tenemos dos referencias distintas de un mismo elemento que se llama plástico, pero eso solamente lo hacen los recicladores porque ellos están capacitados para hacerlo. Entonces empezamos a hacer la separación de cada elemento por referencia y eso es demasiado tedioso, es demasiado, ¿cómo le digo yo? Podríamos decirlo de una manera más entendible, complicadito, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque si un reciclador al momento de hacer ese ejercicio no pone atención y mezcla una cosa con otra, le disminuye el precio de venta, solamente por no poner atención a la hora de clasificar. Ahora, lo más duro no es eso, porque para eso se ha preparado el reciclador. Lo más duro es cuando tú lo vas a comercializar. Muchachos, ¿sabe cuánto están pagando hoy en el municipio de San Vicente Ferrer por un kilo de cartón? Están pagando 250 pesos. Quiere decir que una tonelada de cartón, yéndole muy bien a un reciclador, le estará valiendo 250.000 pesos. Y ustedes saben lo que significa una tonelada de cartón, cuánto hay que voltear para recogerlo, para empacarlo, para amarrarlo y enseguida almacenarlo. Y luego le toca al reciclador pagar el transporte para llevarlo hasta la bodega, donde le van a pagar solamente 250 pesos por kilogramo de esa referencia. Lo cierto del caso es que yo recogí más o menos unos 120 kilos, 140 kilos de reciclaje y cuando lo fui a vender después de 4 jornadas de trabajo me dieron 65.000 pesos. 65.000 pesos por 4 días de trabajo, poniendo mi tiempo, poniendo mi moto, poniendo gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso súmele el hecho de tener que hurgar entre los residuos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a nosotros nos permite entender cómo la mera venta del reciclaje por sí misma no se convierte en el salario para los recicladores porque no da para subsistir. Por eso la Corte Constitucional habló de la formalización de los recicladores de oficio para que de esa manera el Estado pudiera aportar esos recursos por medio de la tarifa, por aprovechamiento y de esa manera dignificar la labor del reciclador de oficio. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos claro de dónde empieza todo el tema de reivindicación de derechos de los recicladores, cuál fue la historia trágica que se dio, luego cómo la Corte Constitucional empieza a legislar y a emanar decretos y luego ese tipo de normativa se socializa con todas las autoridades del orden departamental y municipal y obviamente también dentro de este ejercicio también entran las autoridades ambientales que para nuestro territorio sanvicentino oriental lo ejerce Cornare. ¿Por qué? Porque es a través de ellos en donde se empieza a hacer toda la verificación de las exigencias que hace la Corte Constitucional y la Superintendencia de Servicios Públicos para poder entregar los recursos, pero también se busca que estas autoridades sean las que propendan porque ese ejercicio se haga acorde a la ley y de manera acelerada. Es decir, es responsabilidad y obligación de la autoridad municipal y ambiental promover, ayudar y potencializar la formalización de los recicladores de oficio, como también el que se registren ante la Superintendencia de Servicios Públicos.
pero el condicionamiento número uno es que estén legalmente constituidos, que tengan su personería jurídica, que tengan su cámara de comercio, que tengan esa organización interna, la cual dentro de sus componentes está ¿cómo se dice? La certificación en la competencia, es decir, que estén capacitados. En cualquier empresa, cuando uno va a solicitar una plaza de empleo, sea como ingeniero, sea como operativo, sea cual sea la actividad a la que uno quiera aspirar, lo primero que te están preguntando es, venga, ¿usted tiene experiencia? Lo primero. Lo segundo, ¿qué tipo de certificado o de estudio técnico, tecnológico o de educación superior tiene que pueda avalarlo a usted como persona idónea para ejercer el cargo? Así funcionan en las empresas que ofrecen trabajo o empleo formal. Pues lo que se busca justamente con los recicladores de oficio es que entren dentro de esa dinámica de trabajo formal. Entonces, por eso se capacitan, por eso se forman, se le entregan los certificados a partir del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y ya una vez se ha logrado todo ese objetivo, ahí sí los recicladores dicen, venga, institución, autoridad municipal, autoridad ambiental, estoy listo para empezar a operar. ¿Cómo nos van a ayudar? Y es ahí donde entra el tema de la estación de clasificación y aprovechamiento para poder hacer lo que yo les contaba ahorita, llevar el material, clasificarlo, empacarlo, arrumarlo o almacenarlo para después hacer todo el proceso de venta y también poder ir llevando todas las planillas que me permitan a mí entregar esa información a la superintendencia y la superintendencia dar la autorización para que al reciclador se le entregue la tarifa por aprovechamiento. Comunidad, esa tarifa se la están cobrando a usted como usuario. En el recibo de los servicios públicos ahí aparece un rubro por el tema de aseo y saneamiento básico. Parte de ese rubro debe ir a los recicladores de oficio y el que se le esté impidiendo a los recicladores de oficio acceder a esa tarifa se constituye en una violación grave de los derechos laborales adquiridos por los recicladores de oficio que están amparados en la sentencia de la Corte Constitucional. Es por eso la importancia de conocer la labor, es por eso la importancia de conocer cuál es el marco jurídico legal. Es por ello que hemos empezado nuestro programa el día de hoy con la frase de Confucio: saber que se sabe lo que se sabe y lo que no se sabe, no se sabe, he ahí el verdadero saber. El hecho de que yo desconozca la norma no significa que esté exento de pagar alguna sanción si la llego a infringir. Por eso la importancia de estudiar, por eso la importancia de investigar, por eso la importancia de que cada uno de nosotros conozcamos cuál es nuestro rol y nuestro papel dentro de la organización comunitaria, porque todos tenemos eso, deberes y derechos, como comunidad, como grupos organizados, como autoridad municipal, etcétera, etcétera, etcétera. Para nosotros es muy importante que nuestra comunidad sepa estos pormenores, porque realmente una comunidad que estudia, una comunidad que se capacita, un pueblo que realmente está interesado en conocer su historia y la manera como lo dirigen, obviamente es un pueblo que va a operar en pos de su propio crecimiento y desarrollo comunitario. No podemos seguir entregando entonces el desarrollo y el crecimiento a unas pocas personas y nosotros simplemente desentendernos. Realmente hace falta apropiación, realmente hace falta compromiso comunitario, mostrar interés por todo este tipo de situaciones, de temas que son de suma importancia para que nosotros podamos seguir avanzando de manera sostenible, no solamente en lo social, sino en lo ambiental y en lo económico. Dentro de la temática y siguiendo con el hilo de lo que hasta ahora les he platicado, ya quiero aterrizar toda esa información general que hemos hablado a lo que es la realidad de San Vicente Ferrer en relación a los recicladores de oficio. La Junta de Recicladores empieza todo ese ejercicio de juntar a los recicladores, de conversar con ellos, de conocer cuál era su mentalidad y cuál era su ideal a partir de junio del 2024. ¿Verdad? Allí recibo la invitación por parte de un grupo de recicladores en donde manifestaban su interés por querer lograr la representación por parte de una persona ante los entes de control, ante los entes gubernamentales o ante los entes privados. Y vieron en este servidor
a esa persona que podría eventualmente hacerlo de una manera decente. Entonces empezamos a conversar con ellos y hacemos todo un proceso de identificación personal, poder caracterizar de mejor manera, para de esa manera poder entender un poco más cuál es el trasfondo del querer de ellos, al ver de que realmente estaban convencidos de que iban a trabajar en equipo, de que iban a trabajar mancomunadamente. Entonces empezamos a hacer nuestras propias investigaciones y averiguaciones para lograr en un corto tiempo tener la figura jurídica como asociación. Arrancamos en junio y para noviembre del mismo año logramos nuestra personería jurídica, es decir, a partir de ese momento los recicladores de San Vicente Ferrer quedaron legalmente constituidos, cumpliendo con uno de los primeros requerimientos de la sentencia 596 o del decreto 596, que exige justamente ese requisito. Luego de que hacemos eso, obviamente hacemos la socialización ante la autoridad municipal, nos presentamos ante la Secretaría de Servicios Públicos, le entregamos copia de nuestra personería jurídica, de nuestra razón social, y nos dispusimos a que ellos, al enterarse de ese ejercicio, pues nos fueran a proponer realmente qué tenían ellos pensado para apoyar, catapultar y llevar al siguiente nivel a estos recicladores que habían decidido agremiarse o asociarse. Nos hemos encontrado con dificultades, sin duda alguna, pero pienso que cuando tú te encuentras que la mayor dificultad justamente la está presentando quien debería apoyarte, entonces ya entendemos de que aquí asoma sus narices y asoma su cara desagradable, la burocracia y la tramitomanía, en donde, como es común en Colombia, vaya para allí, vaya para acá, vaya para arriba, vaya para abajo, vuelva dentro de 15 días, vuelva dentro de un mes, más o menos en 2 o 3 años, etcétera, etcétera, etcétera. Ya todos los colombianos sabemos ese ejercicio. Aquí, ¿qué se nos prueba? Se nos prueba el carácter, se nos prueba la determinación, se nos prueba el conocimiento que nosotros tenemos en relación a la actividad que desarrollamos. Pues venga, vamos entonces nosotros a tomar cartas en el asunto de una manera más activa y empezamos a gestionar. Entonces nos presentamos ante el Consejo Municipal y le exponemos a los honorables concejales quiénes somos, qué buscamos, qué marco legal nos ampara, y pretendemos con ese ejercicio que los concejales, al ser los representantes de la comunidad y que están obligados a velar porque se cumplan, que se defiendan los derechos adquiridos, pues hicieran su papel. Eso lo hicimos en febrero del 2025. Asistimos a las sesiones del Consejo, exponemos nuestro plan de trabajo, le decimos que contamos con ellos, y a partir de ahí ya Juresambi como asociación empieza a hacer su propia gestión particular. Gestionamos con el SENA y logramos que el SENA nos designara un funcionario para que nos diera capacitación. Logramos también que una funcionaria experta en psicología fuera hasta donde nosotros nos estábamos reuniendo y empezara a impartir cátedra en relación a todo ese tema psicológico y emocional, para tratar de afianzar un poco más a los recicladores en ese ejercicio asociativo, para que no claudicaran, para que no desfallecieran, porque al ser una población vulnerable, marginada, discriminada y que todo el tiempo se le estaba mintiendo, inclusive hasta utilizada por los mismos políticos, que mientras están en campaña prometen, pero una vez ya están en posesión, se les olvidan las promesas y le incumplen a la comunidad, faltándole al respeto como personas, faltándole al respeto como ese habitante del sector que lo puso en el puesto que hoy tiene y que lo hace creer muchas veces como si fuera el rey o el dueño del potrero, y que los demás no tienen derecho, y que si quieren hacer algo tiene que ser con su venia, olvidando que es un servidor público, ¿verdad? Porque al final del día así lo reza el Estado Social de Derecho. Son funcionarios públicos que se deben al desarrollo de la comunidad y velar siempre por el bien comunitario, no por el bien particular. Entonces empezamos nosotros a capacitar a los recicladores para que dejaran el rencor a un lado, para que dejaran la desconfianza a un lado, para que entendieran de que ellos son personas que están aportando demasiado y que pueden aportar mucho más, pero que eso solamente lo logran cuando hay capacitación, cuando hay estudio, cuando hay sensibilización y toma de conciencia. Lo logramos.
2025 fue un proceso de aprendizaje en todo sentido, en lo académico, en lo social, en lo emocional, en lo espiritual. Tuvimos oportunidad de compartir con ellos. Nosotros mismos desde la asociación, sin contar con recursos porque no lo tenemos, celebramos o conmemoramos más bien el Día del Reciclador. Después de hacer todo este ejercicio a lo largo del año, para diciembre de ese mismo año 2025, ya la administración municipal tiene el primer gesto para con los recicladores y le celebra el Día del Reciclador. A partir de ahí se empieza a crear toda una estrategia para tratar de sacar a los recicladores adelante. Pero venga, los recicladores no están para torticas ni para almuerzo solamente, esos son detallitos y se agradecen en el alma. Pero aquí estamos hablando de derechos adquiridos, derechos laborales. Y uno de los derechos humanos que reza desde Naciones Unidas es que todo hombre tiene derecho al trabajo digno, al trabajo bien remunerado que le permita tener calidad de vida, no solamente él, sino su círculo familiar. Y es ahí donde tenemos el gran problema, porque ya para este momento los recicladores de oficio de San Vicente Ferrer ya están listos, ya están preparados, ya están esperando que la institucionalidad les designe el lugar donde va a funcionar la estación de clasificación y aprovechamiento. Y cada día, cada hora, cada minuto que se demoren en asignar ese lugar va a ser pérdida de dinero o pérdida de salario de unos recicladores que ya han cumplido con su parte. Entonces, si una institución como lo es la Asociación de Recicladores, sin recursos, ya está lista, ha hecho trabajo de campo, ha hecho trabajo social, está mostrando resultados, ¿cómo es posible de que una administración municipal diga que no puede o que no tiene? Realmente aquí lo que hemos podido evidenciar es una falta de voluntad política, que no es más que la derivación de la miopía que tienen quienes no alcanzan a dimensionar el alcance de este ejercicio. Aquí nosotros no estamos pidiendo que se nos regale nada, aquí no estamos pidiendo que se nos subsidie nada, aquí lo que estamos diciendo es que nos entreguen lo que por derecho propio nos corresponde para nosotros trabajar, para que los recicladores de oficio salgan de su condición de pobreza extrema y no solamente entren a la vida laboral legalmente, sino que también se conviertan en creadores de tejido social, creadores de empleo, creadores de plazas de trabajo legalmente constituidas de manera formal. Porque una estación de clasificación y aprovechamiento no ofrecería eventualmente empleo para clasificar material, sino que si nos apegamos a la política de basura cero, nosotros no solamente clasificaríamos material, sino que eventualmente podríamos transformarlo y coger el material de plástico, pasarlo por un proceso y sacar madera plástica. Y con esa madera plástica dar soluciones de vivienda a personas de escasos recursos que no tienen dónde vivir y muchas cosas más que se desprenden de allí. Es decir, las condiciones están dadas, el talento está, lo único que se necesita es que realmente quienes se hacen llamar líderes, quienes se hacen llamar administradores públicos, hagan su trabajo, que lo hagan, que se dejen de egoísmos, que se dejen de rencores, que se dejen de conveniencias particulares, que aplique lo que reza la norma. El bien común está por encima del bien particular. Por eso es importante que ustedes como comunidad sepan esta información, porque nosotros, los que somos vulnerables ante la fuerza de la burocracia, solamente lo podremos lograr cuando trabajamos de la mano con la comunidad. Pero esa comunidad debe comprometerse primero a estudiar y luego a actuar. Si lo vemos desde el punto de vista ambiental, si cada persona, si cada familia de su casa no separa de manera adecuada, correcta, los residuos sólidos, vamos a tener un colapso del sistema de aseo. Y si lo vemos desde el punto de vista social, si una comunidad no se une, si una comunidad no se capacita, si una comunidad no estudia, todos sus derechos serán vulnerados. Familia, mucho tendríamos para hablar en este sentido, pero hemos querido condensarlo en lo que consideramos es lo más estructural, lo que es más conciso y que consideramos ustedes lo deben saber. Seguiremos luchando, seguiremos trabajando articuladamente con quien quiera para sacar este ejercicio adelante. Que de esa manera nosotros logremos un San Vicente más blanco, más vivo. El día de hoy hemos llegado al final de un programa más de Hablemos de Reciclaje. Esperando siempre que sea de su más completo agrado. Esperamos sus comentarios, compartan esta información. Recuerden vernos en el canal 8 de San Vicente Televisión a partir de las 7 de la noche y en el canal de YouTube de San Vicente Televisión. Por su atención, muchísimas gracias.